En los tiempos que corren, muchos son los que se lanzan a la aventura de iniciar un negocio o poner en marcha proyectos con los que siempre han soñado. Hoy en el espacio de entrevistas de CNH contamos con Jesús de la Corte, es consultor internacional, director general de la empresa MIR y miembro del panel de expertos de la ONU para América Latina. Es también asesor de varios gobiernos y colaborador habitual de universidades como TEC de Monterrey, universidades prestigiosas. Esta semana ha tenido la oportunidad de participar en la primera maratón de empleo. Sobre esta cuestión y sobre otras vamos a hablarles en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Jesús de la Corte. ¿Qué oportunidades ha detectado usted en esta provincia para el empleo de emprendimiento, teniendo en cuenta que ha participado usted en esta primera maratón de empleo? Hola Tomás, ante todo gracias por la invitación que me brindáis y reconoceros el trabajo y la labor que estáis haciendo en la ciudad. Bueno, sí, efectivamente, como decías, he tenido la oportunidad de conversar y de departir y compartir con no solamente las personas interesadas en la búsqueda de empleo en ese maratón al que hacías referencia, que se ha celebrado martes y miércoles, sino además también con otros empresarios que tenían esas mismas inquietudes. Y en líneas generales yo me quedo con un buen sabor de boca. Quizás pueda haber algunos elementos que pudieran haber sido mejorables, pero en línea general mi sensación es que hay cosas que están empezando a cambiar en Huelva y que haya una iniciativa como el Maratón de Empleo, que haya sido una iniciativa privada pensada para el sector privado y ocupando incluso hasta algo de protagonismo que tiene que ver con el sector público, a mí me parece que eso es muy positivo, quizá tan positivo y tan novedoso que la ciudadanía quizás no se ha sentido sorprendida y probablemente hubiésemos esperado quizás algo más de participación, pero en líneas generales la verdad es que a mí me ha dado mucha alegría el ver que empieza a existir ese dinamismo. Además, desde la pequeña y mediana empresa ha habido participación de instituciones, obviamente, pero sí es cierto que ha tenido un sabor muy auténtico a empresariado y fundamentalmente a pequeña y mediana empresa, de que es de la cual se nutre principalmente la provincia, ¿no? Su ponencia en el Maratón de Empleo versó sobre salidas profesionales internacionales. ¿Cuáles son las principales? Bueno, hay muchas. Yo creo que lo que pasa es que cuando uno piensa en internacional parece que el mundo es tan grande, bueno, y de hecho lo es, pero realmente existen distintas posibilidades, ¿no? En la ponencia que yo compartí con las personas asistentes, pues destacaba fundamentalmente 5 grandes dimensiones, ¿no? Una primera que tiene que ver con una serie de organismos multilaterales, internacionales, que hoy día están contratando mucho personal y personas fundamentalmente que vienen de Europa. Hay un segundo bloque que tiene que ver con servicios para el sector privado. Tercero, cooperación internacional. Cuarto, organismos como puede ser Naciones Unidas, por ejemplo, o la Organización de Estados Americanos. Hay posibilidades de licitaciones para empresa privada y por tanto hay posibilidades para autoempleo. Es decir, hay distintos nichos y distintas oportunidades con las que uno no está familiarizado, pero que de una manera u otra están generando mucho empleo. Y yo creo que desde Huelva se puede exportar mucho conocimiento, se puede exportar mucha experiencia y sobre todo buen hacer. Lo que hay que atreverse, obviamente. ¿Qué opinión tiene usted sobre la exportación de Huelva en el exterior? Yo creo que a Huelva se la debería conocer más de lo que realmente se la conoce. Somos pioneros en muchas cosas, hay aspectos que han forjado las características y las particularidades de Huelva, y yo siempre he creído que esas características pueden ampliarse y se pueden multiplicar proporcionalmente. Cuando digo de características, hemos estado vinculados o asociados al sector agroalimentario, y fundamentalmente al sector agrícola, hemos estado vinculados al sector pesquero, a una materia prima muy buena, la gamba de Huelva, que no la conoce, el jamón de Huelva, que no lo conoce. Pero hay otra serie de segmentos y de posibilidades que se pueden convertir en marca Huelva. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto en América Latina trabajando con buenas prácticas en materia de extracción salinera. Y lo que nosotros estamos llevando son las buenas prácticas que se están haciendo en las salinas de Huelva, también en las salinas de Cádiz, también en las salinas de Almería. Y nadie ha pensado, por ejemplo, que el sector salinero puede exportar no solamente la sal, sino también el buen hacer, las buenas formas que se han venido llevando a cabo. Y se abren a partir de ahí un poco distintas posibilidades, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo el arte sacro, toda nuestra Semana Santa. En Ecuador, en Perú, en muchos sitios de este estilo, se sigue trabajando la policromía como se hace acá, se sigue valorando, por desgracia, solamente lo que se denomina la escuela sevillana,
pero ¿por qué no puede ser Huelva o puede empezar a convertirse en escuela? Entonces, hay un abanico muy amplio y yo creo que Huelva se puede posicionar a nivel internacional de una forma aún todavía más poderosa. ¿Y es positivo que se exporte ese talento? Yo creo que es positivo. Sí, sabes, Tomás, que ahí hay una confrontación dialéctica en el sentido de, oye, es que se nos están yendo la gente joven, los grandes talentos se nos marchan fuera. Yo creo que lo realmente peligroso para un territorio no es que la gente joven se marche fuera, es que no regrese. Porque si se marcha fuera, aprende cosas, se enriquece y regresa para retroalimentar su tierra, eso es maravilloso. De hecho, hay proyectos públicos de política pública en América Latina que están haciendo eso, becando a sus jóvenes para que salgan, para que el talento se vaya fuera, pero con el compromiso y la obligación de tener que regresar. Transcurrido un número de años. Y yo creo que eso a Huelva lo necesita, ¿no? Huelva necesita, pecamos en algunas ocasiones por también hacer un cierto análisis crítico de cierta endogamia, de cierto chauvinismo en el sentido de cerramos un poquito las puertas y yo creo que el aperturismo siempre ha sido bueno. ¿Piensa que eso ocurre porque no se encuentran suficientes oportunidades aquí, en esta tierra? Bueno, yo creo que cuando la gente marcha lo puede hacer por dos cosas. Una por necesidad, que es un poco lo que estás comentando, Tomás, otra probablemente por idoneidad. Siempre yo recomiendo que sea la segunda opción, es decir, cuando alguien decide salir fuera, abandonar su tierra, con las dificultades de estar lejos de la familia, de cambios de cultura, barreras idiomáticas cuando uno marcha a países que no son hispanohablantes, pues obviamente eso requiere un sacrificio. Y esos sacrificios siempre se manejan mejor y al final uno termina enriqueciéndose más, obviamente si lo hace por deseo de enriquecimiento en el sentido intelectual y, por qué no, económico, para después regresar a su tierra. Cuando no hay oportunidades en un territorio, pues obviamente eso contribuye a que la gente salga, ¿no? Pero yo es que creo además que Huelva tiene mucho potencial y en sí mismo muchas oportunidades que todavía no las estamos visualizando porque siempre miramos a las cosas de la misma manera. No, digamos, nos las giramos y las vemos de otra forma distinta. Precisamente sobre esto vamos a hablar ahora. ¿Cuál es para usted el principal valor que puede tener la provincia nubense para los emprendedores y cómo podría potenciarse? Bueno, yo creo que en Huelva, como antes comentábamos, yo creo que hay muchos sectores que se están posicionando y que están haciendo cosas especialmente bien. Un dato, por ejemplo, que poca gente sabe es que en temas de innovación, por ejemplo, el primer vino de limón del mundo se ha producido en la provincia de Huelva. Y poca gente sabe, por desgracia, que uno de los centros más pioneros de desarrollo de productos agroalimentarios de cuarta y quinta gama está en la provincia de Huelva, concretamente en Huelva capital. Y al igual que eso, yo creo que hay oportunidades pensando no quizás en hacer un proceso de transformación de nuestra matriz productiva, de nuestro modelo productivo, pero sí en cierta forma de hacer una versión 2.0, o sea, una evolución de lo que ya tenemos, ¿no? Y por tanto de un sector muy agrario o agroalimentario empezar a introducir, por ejemplo, elementos de innovación. Y esos elementos de innovación, cuando lo hemos hecho en el pasado, han funcionado muy bien. Y de hecho esta tierra siempre ha sido pionera haciendo muchas cosas. Siempre hablamos de Colón, pero la primera asociación empresarial, de la cual después nace la FOE, fue la primera de toda España. Y el club de fútbol, y podemos seguir hablando de otra serie de elementos, ¿no? Cuando hemos innovado, cuando nos hemos atrevido a hacer cosas distintas y a salir de nuestra tierra y a decir, oiga, aquí estamos nosotros, siempre nos ha ido bien. Lo que sucede es que, bueno, quizás en los últimos periodos también nos hemos quedado un poquito anquilosados, ¿no? Un poquito oxidados en ese sentido, y yo creo que trabajando en ese proceso, como te digo, no de transformación de esa matriz productiva, pero sí generando procesos de innovación y de diversificación, ¿no? De todos los proyectos en los que actualmente se encuentra usted trabajando, ¿cuál destacarías? Uy, esa pregunta es muy buena. Hombre, nosotros le tenemos mucho cariño a un proyecto concreto, que es el último que hemos hecho, porque ha sido un proyecto de modernización de toda la estructura, todo el Poder Judicial de Chile. Y ha sido un proyecto de modernización para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aplicando políticas de género en todo el Poder Judicial. Hace semana y media estuvimos presentando los resultados ante el Tribunal Supremo de allá, que se llama la Corte Suprema. Y además fue acogido con vítores. En ese proyecto han participado varias personas del equipo. La jefa de proyecto, además, es una nubense
que es profesora de la Universidad de Huelva, de la Facultad de Derecho, que se llama Emilia Castellano, y ha sido otra nubense la que ha liderado ese proyecto, ¿no? Entonces, a nosotros ahora mismo le tenemos mucho cariño. En términos de pensar proyectos a los que también le veamos un gran valor y que pudiesen ser exportables a Huelva, por ejemplo, nosotros creemos que ha habido una serie de iniciativas regionales en América Latina para diseñar estrategias de internacionalización. Y a tu pregunta anterior de qué visión tenía Huelva a nivel internacional y qué posicionamiento tenía, nosotros creemos que trabajar en un plan de internacionalización de la provincia podría dar muchos mejores resultados, si cabe, a lo que ya se viene haciendo, que no es poco, pero que obviamente quizás pueda tener como elemento de mejora ganar un poquito en sinergias entre todo lo que se está haciendo, ¿no? ¿Considera que alguna de las experiencias en cuyo desarrollo ha participado en América Latina y que ha triunfado sería aplicable a Huelva? Sí, yo siempre he creído, nosotros nos fuimos a América Latina a final 2006, principio de 2007, antes de la crisis, y nosotros llegamos allá vendiendo las buenas prácticas que habíamos hecho en Europa, y obviamente en España y obviamente en Andalucía, en nuestra tierra. Cuando nosotros empezamos a interactuar con todo el proceso de desarrollo de los últimos años de América Latina y de algunos países en concreto, nos damos cuenta que, bueno, por otra visión cultural, hay algunos países donde tienen una alta incidencia o influencia de cultura más norteamericana, más yanqui, y por tanto los planteamientos son distintos. Empezamos a identificar iniciativas que yo creo que a Huelva al menos las podría analizar y contemplar, porque puede ser aire fresco. Antes el que yo comentaba de las estrategias de internacionalización, estrategias vinculadas al desarrollo territorial, procesos o proyectos de transformación de matriz productiva, todos esos son proyectos que se están llevando a cabo, que estamos ejecutando nosotros en América Latina y que probablemente en Huelva podrían tener, no se puede hacer una traslación directa y replicar un modelo exacto, igual que de acá a allá no se puede hacer, pero de allí para acá también sí se pueden establecer algunos indicadores que podrían beneficiar el trabajo que se viene haciendo desde todas las instituciones y desde todos los sectores, ¿no? ¿En qué momento decidió usted dar el salto más allá de Andalucía y cómo fue ese proceso? Bueno, la primera vez que dijimos que nos íbamos fuera nos llamaron locos, eso hay que reconocerlo, bendita locura por otra parte, ¿no? Y nosotros en el momento en el que alcanzábamos los mejores resultados, decidimos salir fuera, yo creo que un poco por vocación. Desde que se fundó la compañía, el nombre fue en inglés, y eso, cuando uno no está pensando en trabajar a nivel internacional, no tendría sentido poner un nombre en inglés. Y sin embargo nosotros lo hicimos aún sabiendo que nos iba a generar o a provocar cierta barrera al inicio acá en nuestra Andalucía, que obviamente en ciertas zonas tú hablas con nombres en inglés y bueno, no hay tanta familiaridad con el idioma, ¿no? A partir de ahí estuvimos casi un año analizando el mercado en el que queríamos entrar. Y lo pensamos mucho, nos sentamos, nos reunimos con informantes clave, buscamos información, es decir, hicimos un ejercicio sereno y detenido de análisis. Establecimos una estrategia y en el primer país al que llegamos a América Latina, que fue Chile precisamente, decidimos posicionarnos como una empresa netamente de diseño de política pública. Después de como 9 años, realmente el resultado nos ha dado la razón. Fue un proceso de maduración un poquito más lento, pero los resultados han sido muy buenos porque hemos desarrollado como más de 30 grandes proyectos de política pública por todo el país, y ya no solo el país, sino exportando a terceros países, como te comentaba, ¿no? Entonces, pensando en esos pasos y pensando en poder convertirlo en algún tipo de recomendación, hoy día las empresas que nosotros asesoramos cuando salimos es, uno, no tengan prisa. A nivel internacional hay una serie de factores y de indicadores que no se aprenden a corto plazo. 2, no salgan con un exceso de necesidad, porque la necesidad acorta los tiempos de reacción y por tanto necesita resultados más pronto. Y en toda incorporación a un mercado nuevo necesitas obviamente tener un cierto periodo de maduración. 3, valora, identifica y reconoce lo que estás haciendo de bueno en tu tierra, pero cambia el prisma y la forma de mirarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno habla de la romería del Rocío, uno puede decir, bueno, es que eso puede ser turismo. Ya, ¿y por qué no puede ser asesoramiento en gestión eficiente de masas? Porque hay establecimientos deportivos, canchas que se le llaman allí, estadios de fútbol, o conciertos donde hay aglomeraciones de masas y hay cientos de muertos y cientos de accidentes.
y en el Rocío nos metemos 1 millón de personas y todos los años lo que hay prácticamente son elementos residuales, considerando además que hay alcohol y que eso puede favorecer. ¿Por qué? No convertimos eso en sí mismo en un servicio de asesoramiento a gobierno para que sepan gestionar todos los momentos de concentración, de alta concentración de personas, y no se vende simplemente como turismo. Yo creo que hay muchas cosas que uno lo que tiene que hacer es darle medio giro y verle otros elementos y otras potencialidades. En el sector de los deportes náuticos, en el sector de la gestión de espacios naturales, en el asesoramiento sobre zonas forestales, en el tema que hablábamos anteriormente de la Semana Santa, en elementos de minería. O sea, si es que Huelva es una de las provincias más ricas, de verdad, esto no es porque yo sea de Huelva, que obviamente me siento muy orgulloso, sino es que Huelva es una de las provincias más completas que yo he conocido en el planeta y créeme que le he dado varias vueltas. Así que puedo hablar con un poquito de conocimiento de causa, ¿no? Pero nos lo tenemos que creer y tenemos que empezar a reinventar nuestros propios ojos y nuestra propia mirada de nuestra tierra. Nos queda poco tiempo, pero para finalizar, ¿qué mensaje lanzaría a esas personas que, como usted hizo en su día, estén planteándose internacionalizar su empresa o simplemente buscar oportunidades de empleo más allá de la frontera, de nuestra frontera? Bueno, la única diferencia que existe entre nosotros que lo hicimos y cualquier persona que me pueda estar escuchando en este momento es que nosotros nos atrevimos. Tuvimos la capacidad para visualizar una oportunidad, que eso lo hace mucha gente, pero sobre todo para atrevernos. Y yo siempre digo que la única diferencia entre nosotros que salimos y alguna otra empresa que no ha salido ha sido la poca vergüenza. Es decir, quitarnos los tapujos y decir nosotros vamos a poder, ni siquiera es una cuestión de dinero. Es una cuestión simplemente del convencimiento de que lo que tengo o lo que sé es tan valioso que lo puedo compartir con el mundo y tener ganas de hacerlo. Jesús de la Corte, consultor internacional y director general de la empresa IMR, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Frente a Frente. A vosotros. Gracias a ustedes también por su atención.